Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos aquí en el estudio a Paloma Silva, la directora de la CONAVI, la Comisión Nacional de la Vivienda. ¿Cómo estás? Un gustazo. Paloma, buenas noches, ¿cómo te va? Con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Cómo va la vivienda? Cuéntanos. Va muy bien. Estamos ahorita con el reporte semestral del sector de la vivienda y bueno, hay muchos indicadores que refuerzan esta idea. Primero, bueno, pues el índice global de actividad económica, que es como el indicador adelantado de lo que va a ser el PIB al mes de mayo, en términos generales en la economía creció 2.2%, pero en particular del sector de la construcción 2.8%. Y si vemos la inversión fija bruta residencial, que es la que a nosotros nos compete, porque sabemos que el sector de la construcción es carreteras, puentes más, edificación residencial, pues subió 5.7%. Entonces, ¿se acuerdan que la última vez que nos vimos teníamos una perspectiva de que íbamos a cuando seguir nos querías creciendo? más, cuando venías más seguido. Sí. Lo que pasa es que estoy trabajando para traerles buenos resultados. Bueno, cierto. Sí. Entonces, pues contenta porque sí seguimos creciendo a más del doble en términos de la inversión fija bruta. La actividad industrial creció el 8.5%, que fue al mes de junio, mientras que, bueno, el resto de la economía subió 0.6% a tasa anual. Entonces, estamos creciendo, pero de manera sostenida, que eso es lo importante, ¿no? Recordemos que ya van a ser 3 años, en noviembre de hace 3 años, este sector estaba al menos 6%. Claro, ¿no? Con el inicio del sexenio. Sí. Con la caída que hubo en el sector de la construcción. Sí, sin lugar a dudas. Así la verdad es que va bien. Sí le han dado un buen levantón a un sector de vivienda, bueno, construcción de vivienda, que además es uno de los sectores multiplicadores de otras actividades que hay económicas. Sin embargo, hay un dato que ahorita nos vas a comentar, que veíamos que había una inflación en el sector vivienda también. Y obviamente eso indica que va bien el sector, que se está moviendo mucho, pero había una inflación incluso superior al resto de los sectores. Cuéntanos un poco cómo van. Bueno, nosotros como determinamos si hay burbujas o no inflacionarias en el sector de edificación residencial, que además lo estamos pues revisando periódicamente, porque bueno, sabemos que algunas crisis se han detonado por esas burbujas inflacionarias, es a través del índice de valor de la vivienda que publica la Sociedad Hipotecaria Federal. Hoy realmente no vemos crecimientos preocupantes en los precios de las viviendas, excepto en el Distrito Federal. ¿Que Polanco? En general, el Distrito Federal, como se construía vivienda social y económica, era a través de una norma, que era la norma 26. Entonces, ¿qué permitía? Bueno, pues que sabemos que el precio del suelo es muy caro, ¿no? En la Ciudad de México. Sin embargo, pues si tú quieres vivir en Polanco, en la Condesa, en la Roma, en la Juárez, en lugares bien ubicados, pues si te permitieran hacer más número de viviendas y con menos estacionamientos, sobre todo, porque si vives cerca del metro o cerca del metrobús, pues no necesitas tener 2 estacionamientos, que esos 2 estacionamientos al precio del suelo te encarece mucho la vivienda, ¿no? Entonces, y bueno, tener viviendas unifamiliares de 300 metros cuadrados, por ejemplo, en Lanzures, pues es una locura, ¿no? Entonces, estamos trabajando con la Asamblea Legislativa, con el Gobierno del Distrito Federal, con Sedubi, para que se produzca más vivienda social y económica intraurbana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La gente necesita vivienda. ¿Edificios? ¿Eso Pero te refieres a edificios? Más vivienda vertical. En zonas que están muy demandadas, o sea, que obligues a crear un edificio de interés social en Polanco. Puede ser Polanco, pero por ejemplo puede ser La Guerrero, puede ser el centro de la ciudad, que están despoblados. Hay un fenómeno de despoblamiento. ¿En el centro de la ciudad? Sí. El corredor Reforma ya se ha ido poblando, ¿no? Y con Cuauhtémoc, Juárez, etcétera. Sí. Pero nosotros en el urbanismo le llamamos con un proceso de gentrificación. ¿Qué significa? Gentrificación. La gente que vivía ahí ya se fue, ¿no? Y llegaron a vivir más gentes, pero las gentes que llegaron, pues llegan a departamentos de 6 millones, 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos muchas viviendas abandonadas en el centro, en La Guerrero, en zonas que están muy bien ubicadas, que tienen buen transporte público y que simplemente si les dieran factibilidad para que se produjera vivienda, se podría hacer. Pero también con mucho respeto del patrimonio inmobiliario que se tiene, ¿no? Hemos visto edificios preciosos, por ejemplo, en la Juárez, en la Cuauhtémoc, que se han tirado y se han construido edificios nuevos. No, la nueva tendencia es respetar las isópticas,
porque esos edificios... Órale, No, Géntica, buenas palabritas, qué isóptica. bárbaro. Les voy a platicar Órale, un ejemplo bárbaro. muy particular de Diccionario isóptica. Alebrije. Sí. Isóptica. Exacto. ¿Qué es isóptica? A ver, ¿qué Es, significa isóptica? bueno, está en la Torre Mayor y junto hay un edificio muy grande que construyeron, que si lo ven, abajo está un edificio que Lo estaba... que era el divino, Ay, lo que era el el divino. el restaurante El divino. Incluso lo movieron un poco para Exacto. dejarlo intacto. Eso respetas, porque imagínense edificio, llevaba 150 años ahí. O Ve por Más, el edificio de Ve por Más, que tiene una casona Sí, en sí, Reforma, y eso Bueno, es, En ¿no? Reforma está también donde está la Fundación Banorte, donde trabajaba ahí mi hija, que está en la mera esquinita de la Bolsa, que es una casana Exactamente. antiquísima y es un terreno que debe valer chorrocientos Pues es una millones casona. de dólares. Sí. Sí, preservar. sí, Pero sí. esa casa es solo de entre 2 pisitos, es muy bonita, no la puedes tumbar. Claro. Oye, en ese ¿Eso hace caso... isóptica? Se llama isóptica y, por ejemplo, ya lo Apréndele, estamos Pepe, haciendo apréndele. también, Sí, lo estoy apuntando. lo estamos haciendo en Mérida, lo estamos haciendo en Puebla, ¿no? Claro. Porque pues son casonas En muy la calle lindas. Montejo. Claro. Mira. Exacto. Pero bueno, contestando la pregunta puntual, no vemos una preocupación respecto a que hayan burbujas inflacionarias. Puntualmente solamente en el Distrito Federal vemos que el suelo es muy caro, la vivienda es muy cara, incluso más cara que en muchas capitales del mundo, y no está en proporción a los ingresos y estamos trabajando en eso. Ahora, ¿por qué vemos que este crecimiento está siendo sano? Pues porque está respaldado por más clase media, mejores ingresos y mucho crédito bancario. La banca ha ayudado muchísimo a que este mercado se detone. Y con crédito además accesible, ¿no? Ya tasas accesibles, que eso ayuda mucho. Oye, bueno, recordar, estamos platicando con Paloma, ya es directora de CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. No, sí es directora, ¿verdad? Directora general. Sí, Así sí, es, sí, sí. como es Paloma Silva. Paloma, cuéntanos un poco en el tema de, precisamente de planeación, ustedes que han visto la planeación. ¿Cómo están planeando hoy en día la vivienda en las ciudades en México? De repente vemos ciudades que se extienden enormemente, que no tienen esos cinturones, donde hasta aquí llegó el límite de la ciudad, hay un cinturón verde y luego sigue ya además. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, pues cuando llegó el presidente Peña Nieto al gobierno, nos instruyó a poner en marcha una nueva política nacional de vivienda. Teníamos mucha vivienda abandonada en las periferias, justo porque mucha familia se había ido a vivir allá, no tenía el empleo, tenía que destinar 3 horas de traslado, mucho dinero para poderse trasladar. Entonces, lo primero que se hizo fue determinar perímetros de contención urbana. Estos perímetros de contención urbana están determinados en la Comisión Nacional de Vivienda y lo que hicimos fue, solamente vamos a dar subsidios en vivienda donde las familias estén cerca de sus empleos, de sus centros educativos, de salud y del transporte. Entonces, automáticamente se contuvo el crecimiento de las ciudades y se empezó a desarrollar solamente en lugares donde existieran estos elementos. A 3 años ya de que se instauró esto, por supuesto que fue complicado, ¿no? Porque fue decir, a ver, todas estas reservas ahorita no se van a desarrollar, pero ya no vamos a mandar a las personas a vivir a los cerros y ya no vamos a muy mandar. bien, Sí, claro. porque luego los mandaba, por eso había tanta casa abandonada, los mandabas Así a es. hora y media de su trabajo, Así o 2, y le costaba llegar 40 pesos al día, o 20, Sí. pues cuánto tenía que ganar, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, en términos de densidad, hemos crecido en 3 veces la vivienda vertical. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Al contener el crecimiento de las ciudades, empezó a crecer las ciudades verticalmente. El segundo elemento también es que ya no nada más existen soluciones de vivienda para adquirir vivienda. Se fomenta mucho la renta, ¿no? Hay muchas familias que se están desplazando a lo largo del país, sobre todo por el tema de la movilidad laboral, el tema de las reformas, la energética, que la gente se mueve por empleo, etcétera. La violencia, ciudades más seguras, etcétera. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Que ya hay mucha más oferta de vivienda en renta. También estamos Pero con ¿y programas... cómo estimulan la renta? ¿Dan subsidios para Sí, rentar? sí, por ejemplo, tenemos un programa muy interesante con Sedena y con Semar, que además es un placer trabajar con esas 2 secretarías, en donde les estamos dando el 40% de subsidio al valor de la renta, siempre a las familias que ganan menos de 11,000 pesos. Entonces, ¿qué se fomenta? Que pues las familias busquen lugares mejor ubicados Claro. en renta. Pero es para Ejército y Marina nada más. Ahorita estamos con Ejército y Marina, ya lo vamos a lanzar también con el Infonavit. Infonavit también sacó programas del Mejoravit,
para que las familias... Que suena como mejorar, toma mejor hábito en la mañana y en la tarde con toda la cabeza. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sacamos programas para mejorar las viviendas. Muchas familias tenían su vivienda, pero vivían hacinados. Estamos platicando con Paloma Silva, ella es la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI. Sobre este tema, nos decías de la vivienda, cómo va, y decíamos de la nueva planeación que están llevando las ciudades. Paloma, por favor. Sí, entonces, bueno, como les comentamos, el presidente también nos instruyó que teníamos que abatir más rápido el rezago habitacional y dar vivienda digna. Para poder dar una vivienda digna, primero segmentamos el mercado, vimos todas las necesidades que se tenían por estado, por municipio, por sector, y fuimos sacando diferentes programas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es vivienda digna? La semana pasada lanzamos un programa con la Secretaría de Energía, con CFE, con NAFIN, en donde puedes volver tu vivienda sustentable. O sea, en vez de cambia tu refri viejo por tu nuevo, es métele ecotecnologías a tu vivienda, calentador solar, celdas fotovoltaicas, etcétera, y a través del pago de un crédito con CFE, que se te va a ir cobrando ahí, tu casa se vuelve sustentable. Entonces tienes una vivienda digna en donde estás reduciendo las emisiones de CO2 y te ahorras por lo menos 5,000 pesos al año de gastos de energía y de gas. Qué bien. Sí, claro. Otra vivienda digna, vivienda para adultos mayores. No era posible que les diéramos la misma vivienda a los jóvenes que a los adultos mayores. Sacamos casas de retiro para Fuerzas Armadas. Otra vivienda ¿Casas de ¿Cómo retiro son para esas Fuerzas casas? Armadas? Cuéntanos. Tenemos que ir a que las conozcan. Pero ¿cómo funciona? Mira. ¿Son como casitas individuales o Sí, son casitas que se tienen departamentitos en lo individual, pero se tienen también zonas públicas en donde coparticipan ellos en diferentes actividades y además también tienen qué? Yo quiero irme a una de ¿verdad esas, que sí? Pero no soy policía. No, Mari Carmen, vas a ver que vamos a sacar para todos, pero Bueno, y tiene sus requerimientos. Por ejemplo, para adultos mayores no va a tener escaleras. Claro, Es un rampas. claro, tema clave. y además tienes espacio para que las gentes que los cuidan, Tú que estás doctores, en enfermeras, estén vivienda, ahí. Paloma, Sí. una cosa que es el colmo que era yo, que mi madre se cayó y anduve empujando la silla de ruedas, el 99.9% de los baños públicos se abren al revés. O sea, tú necesitas que la puerta se abra hacia afuera Sí. para empujar la silla de rueda y no. Todos los baños se abren hacia adentro de la puerta. Entonces, ¿cómo diablos empujas la silla y sales tú? O sea, es complicadísimo. Ya una vez que entras al baño, la puerta está abierta, la silla está adentro. ¿Cómo cierras la puerta del baño? Claro. Si la puerta del baño se abría hacia afuera, pues entonces pasas tú con la silla de ruedas, ayudas a tu persona que haga pipí o lo que haga y ya puedes cerrar la puerta. Muchas veces teníamos que dejar la puerta abierta. Es el colmo. Yo creo que ningún arquitecto en México jamás ha usado una silla de ruedas. No piensan en la gente discapacitada en este país. Bueno, pues justo... Pero tú que sí. Oblígalos a que los baños abran como Dios manda, hacia afuera. Y no solamente estamos viendo el tema de baños, hicimos un programa, lo que hemos estado haciendo es programas intersecretariales e intersectoriales. Por ejemplo, sacamos un programa de migrantes con relaciones exteriores, un programa con Cedesol y la CONADIS, y ahí es donde abordó tu tema, Mari Carmen. Las gentes con discapacidad necesitan viviendas diferentes. Entonces, con el programa de CONADIS, lo que hicimos es que las viviendas tienen rampas, pero no solo la vivienda, el desarrollo habitacional, porque tienen que ir por las banquetas con su silla de ruedas. Y las puertas, por favor, que abran hacia Los afuera. baños son de puerta corrediza. Perfecto. Y todavía. entran las sillas de ruedas. Y también los baños, las regaderas tienen manerales para que puedan bañarse, y las cocinas son bajitas para que puedan cocinar en su silla de ruedas. Entonces, es vivienda digna. Vivienda diferente dependiendo de las necesidades que tiene la familia y el habitante. ¿Dónde va el subsidio de la vivienda del gobierno mexicano? ¿A dónde se dirige exactamente? Para evitar subsidiar lo que luego a veces ha pasado, ¿no? A sectores que no lo necesitan. Sí. Bueno, cuando a mí me hicieron favor de invitarme a la CONAVI, lo primero que hice fue transparentar el uso del subsidio a través de un sistema. Entonces, hay un sistema que se llama el Sistema Nacional de Indicadores e Información de Vivienda, que es de donde sacaron ustedes su boletín. Okay. Y ahí semanalmente ves el subsidio, a qué tipo de acciones se está yendo, a qué estado, a qué municipio, si fueron derechohabientes de Infonavit, de Fobiste, Mercado Abierto, cuánto se ha usado y en qué tipo de solución. A la fecha llevamos aproximadamente 6,000 millones de pesos, de 9,400 millones de pesos que se tienen. Vamos conforme a lo programado. ¿Y a quién va? A la familia.
siempre va a familias que están en rezago habitacional que ganan menos de 5 salarios mínimos, que son aproximadamente 11,000 pesos. ¿Quién puede ser? Puede ser desde un indígena que necesita una vivienda rural, hasta un militar o un marino, hasta un derechohabiente de Infonavit o de Fobiste. Es decir, a todas las personas que estén en rezago que necesiten una solución de vivienda. Se ha limpiado un poco, y lo digo así de manera quizá brusca, a los desarrolladores inmobiliarios. Había muchos desarrolladores inmobiliarios que hacían ciertas trampas, que se metían, compraban por ejemplo ejidos y ahí hacían en fin, lo que sabemos, o no contaban realmente con cuestiones amigables con el medio ambiente. ¿Cómo eligen a estos desarrolladores inmobiliarios para darles al fin y al cabo algo de subsidio? Mira, en primer lugar, se ha depurado mucho el tipo de soluciones de vivienda que se dan, porque tenemos procesos de registro de la vivienda, tenemos un sistema en donde tienen la obligación de registrar el inicio de obra, el avance de obra y la terminación. Pero además la vivienda o el sector tiene verificadores. Y los verificadores van a ver que las viviendas tengan desde las ecotecnologías que se necesitan, que estén bien construidas, que no tengan humedades, que sus sistemas constructivos sean buenos, que por ejemplo el tema de código de edificación de vivienda que cumplan con temas sismológicos, etcétera. Y hasta que se termina bien la vivienda se da un dato o un registro que se llama la clave única de vivienda. Hasta ese momento es que pueden tener o un financiamiento, un crédito hipotecario, o pueden tener un subsidio. Entonces, lo resolvimos así como sector. Yo ahí les diría que las soluciones de vivienda que se están entregando en México son magníficas. Además, ya las tenemos a nivel nacional, porque se acuerdan que antes solo producíamos en Valle de México, en Nuevo León, en Guadalajara. Ahora tienes vivienda produciéndose en todo el país. Y también lo que es bien importante es que ha crecido en un 21% el número de desarrolladores que registran en RUV. ¿Qué fue lo que hicimos? Diversificamos productos, participantes, muchos más empresarios, mucho pequeño y mediano que conoce bien cada uno de los estados y cómo se producen cada uno de ellos, y además también las fuentes de financiamiento. Este sector, como puede seguir creciendo, es con fuentes de financiamiento amplias. Toda la banca está creciendo en su participación. Simplemente déjenme decirles que el crédito de la banca comercial ha crecido en un 25.5% en lo que va de este año. Y si lo consideramos con Infonavit y Fobiste, el crédito hipotecario creció un 9.9%. Y en créditos a la construcción también están otorgando mucho crédito a los desarrolladores. Entonces, es un sector sano, es un sector diversificado. No, oye, perdón que te interrumpa otra vez con el mismo tema. Está diciendo la Presidencia de la República que no se va a reunir mañana Peña Nieto con Donald Trump, aunque sí hay pláticas para un encuentro. Aquí dice el tuit de oficial de Presidencia de México. ¿Que sí? El tuit, el señor Donald Trump ha aceptado esta invitación y se reunirá mañana en privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Pues un grave error a mi gusto de Enrique Peña Nieto. Creo que esto es ayudarle a la campaña de Donald Trump. No, es un grave error. Sí, entonces es que yo estaba leyendo el Reforma, lo está desmintiendo, pero ahí es el tuit oficial. Es el tuit oficial. Ya, ahí nos quedamos con eso. Sí, bueno, perdón, estamos haciendo puros paréntesis en el tema de vivienda que sabemos que es más agradable que esto, por cierto. Sí. Oferta de vivienda, Paloma, cuéntanos cómo va la oferta de vivienda, nos decías un poco. Sí, bueno, pues en temas de oferta de vivienda ha venido creciendo tanto el inicio como el avance de obra. Si comparamos lo que ha sucedido durante el año pasado y durante el primer semestre de este año, ha crecido un 4.9%, es decir, sigue habiendo apetito por la construcción, pero una cosa bien importante es que antes solamente se producía vivienda para subsidio y solamente vivienda para afiliados a Infonavit. Hoy hay mucha vivienda que se está produciendo para Fobiste, vivienda para la banca comercial, para vivienda media y residencial, vivienda rural. Diversificado, ¿no? Claro. Entonces, otra vez, estamos diversificando los productos. Pues muy bien que se esté haciendo esto. Qué bueno que está descartando que haya burbujas inflacionarias. Habría que ver que no está ahí aquí la del Distrito Federal. ¿Qué puedes hacer? Nos queda nada más un minutito para que no siga creciendo esta burbuja en el DF. Trabajar con la Asamblea Legislativa para que saquen normas que permitan más vivienda social y económica intraurbana. Y también estamos haciéndolo de la mano hay con el problemas gobierno con federal. el tema legal. Es un tema de que permitan
que se produzca más vivienda social y económica. Y quien tiene la facultad de hacerlo es la Asamblea Legislativa, y también de la mano con SEDUBI, ¿no? Que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda del Distrito Federal. Pues ahí Federal. está el llamado para la Asamblea Legislativa. Pues Paloma Silva, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí.